De ahí se pide deshacerse de los turcos, pero también ya no considerar que todo árabe es musulmán. Hay árabes musulmanes, judíos, cristianos, también hay árabes ateos, pero ellos no se declaran en aquella época. Y pues entonces uno piensa, somos una nación como en Europa hay naciones que se forman en el siglo XIX, ¿no es cierto? Italia, Alemania, etcétera. Por ende, uno aspira al concepto ligado a la nación, el concepto de ciudadano. Cristianos, musulmanes y judíos son ciudadanos y tienen el estatus privado, las herencias, los matrimonios y tienen un estatus particular heredado también del sistema otomano, de los millet. Y eso es absolutamente satisfactorio. Y bueno, se iba en ese camino hasta, como lo dije hace un rato, los años 50. Hoy en día se siente que ya no es el sistema de la ciudadanía el que prevale, pero más viene de la umma, donde es el musulmán que tiene todos los derechos y el no musulmán se le tolera algunos derechos. Y eso se ve muy bien. eh, Vemos la desigualdad en el sistema, en la autorización que debe ser obtenida para construir una iglesia, en las funciones públicas que son muy escasamente entregadas a los que no son musulmanes y a la vez un país como Egipto tiene 10% de cristianos. Aquí dicen 12,2%, quizás es un poco exagerado, pero yo diría más cercano de 10. No hay estadísticas exactas en todo caso, pero hay una minoría fuerte y que no quiere decirse minoría tampoco, no quiere tener la mentalidad de gueto, pero en realidad a menudo cae en esa mentalidad para protegerse. Por ende, tenemos bloques. El año pasado, en Roma, hubo el sínodo católico para todas las iglesias de Medio Oriente, ¿no es cierto? Turquía, Irán también, pero sobre todo los países árabes. Lo que los obispos, más de 200, proclamaron y repitieron era justamente somos ciudadanos. Queremos construir juntos, musulmanes y cristianos, y los otros también, los judíos o los ateos, queremos construir juntos una sociedad común, un ideal abierto al mundo, un ideal basado sobre la igualdad y igualdad entre creyente y no creyente, entre hombres y mujeres, entre todas las ideologías, entre ricos y pobres, obviamente, lo que, lo que existe solamente en el papel en Egipto, porque en la realidad un hombre y una mujer no son iguales. Nuevamente, eso era común en Europa hace menos de un siglo o dos quizás, pero como vivimos en una época en que todo el mundo comunica instantáneamente con alguien en los Estados Unidos o en Australia o en Indonesia, lo que era soportable antiguamente es intolerable hoy en día. La situación tal como se ve, tal como se conoce en Arabia Saudí o en Libia o en Irán, de desfase entre grupos
ha llegado a su apogeo con Arabia, que no permite ni siquiera, hay más de 4 millones de cristianos en Arabia, no son autorizadas ni siquiera a reunirse en sus departamentos privados, 5 o 6 para rezar, no están autorizados a hacerlo. Si la policía encargada de la religión los arresta y los encarcela, eh, es un ejemplo, pero bueno, los ejemplos son enormes. No se puede construir una capilla en ese país. Esas injusticias son sentidas también por los musulmanes. Lo que se busca hoy en día en el movimiento que hemos llamado la primavera árabe, y eso también fue muy claro en Egipto, donde los jóvenes decían, todos somos creyentes, todos somos musulmanes o cristianos y creemos, no somos como en Europa, donde el nombre no significa una realidad, pero no queremos ser gobernados por la religión. Eso vale para los cristianos, que también protestan contra el poder clérigo sobre ellos, pero también para los musulmanes que protestan contra el poder de los imam, el clérigo musulmán sobre ellos. Entonces uno puede pensar, ¿por qué cuando en este momento estamos creando nuevos gobiernos, ¿no es cierto? Túnez votó. Egipto va a votar ahora el 28 de noviembre. Túnez votó con el 42% del movimiento islámico, la Nahda. ¿Cómo? Túnez, que era el modelo de la laicidad de Bourguiba y de Ben Ali, Egipto, de manera segura, el voto del 28 de noviembre le va a entregar una mayoría relativa a los hermanos musulmanes y a los salafitas. ¿Cómo podemos entender eso? Yo creo que eso tiene que ver, por una parte, a un hecho político. Los movimientos islámicos son organizados. Incluso cuando están prohibidos, cuando son prohibidos, cuando no tienen derecho de aparecer, son muy bien estructurados. Hay un orden también muy importante. Se le obedece a los pequeños y a los grandes jefes supremos. Pero hay otro motivo psicológico y sociológico. La religión es un lugar seguro. Estamos en periodo de crisis. ¿En qué se va a aferrar uno? ¿A qué se va a aferrar? ¿Al socialismo, al capitalismo, a la laicidad? Todas esas ideologías, la gente siente que no es algo sólido. Pero cuando uno dice, la religión viene de Dios, la Constitución fue creada por hombres. Aunque usted me dice, pero la Constitución suiza es remarcable, es una obra humana. Nosotros tenemos una Constitución divina. No puede ser sino la mejor. En los medios simples, en ese tipo de reflexión tiene un impacto muy fuerte. Tomo el ejemplo del ejemplo de Egipto, que conozco muy bien. Yo trabajé durante 7 años con el Partido Socialista Árabe para la creación de escuelas para los analfabetas. He creado 20 escuelas
nocturnas de 7 a 10 de la noche para los que no sabían ni leer ni escribir, con el apoyo moral nada más del Partido Socialista, ¿no? Apoyo moral. Y descubrí, haciendo eso, primero que en la escuela que yo había creado, en el colegio de jesuitas del Cairo, que tenía más o menos 140 jóvenes que venían todas las tardes, que más del 40% iban todas las mañanas a la escuela y venían en la noche a aprender a leer. Hice mi encuesta en las escuelas modelos, namuzaguía que le llaman allá. Y entendí por qué, aunque uno iba a la escuela, no aprendía. Hay que entender que desde 1925, gracias a nuestro gran pensador y ministro de la Educación, Taha Hussein, desde 1925 la escuela es obligatoria en Egipto para todo el mundo y gratis. ¿Por qué hoy en día, en el 2011, tenemos 40% de analfabetas? Y hay cifras muy similares con Marruecos. Si ustedes van a ver concretamente, van a entender. Las escuelas con 70 niños por aula es algo normal, frecuente. Para pasar de una clase a otra es automático, porque si no, si hay repitientes, hay clases de 80, de 100 niños. Y es después de 6 años que se hace un examen al final de los 6 años y que se derrumban a estos niños. Bueno, en fin, hay circunstancias, ¿no es cierto? Pero si usted tiene una tal proporción de analfabetos, ¿cómo van a votar? ¿Cómo pueden entender que tal o tal partido tiene tal objetivo y que tiene un proyecto serio? ¿Y cómo votan por el partido musulmán? Yo creo que no va a ser tan fácil salir de esta situación. Quizás van a ser 10 años, quizás 20, quizás una generación. Y eso en todos esos países. No se va a lograr a establecer democracia. Estamos saliendo de por lo menos 50 años de dictaduras. Todas nuestras revoluciones, a pesar del ideal, han sido dictaduras. Vamos a tener que aprender lo que es la democracia y eso requiere tiempo. Por ende, todo esto. Y en esta situación, los cristianos nos sentimos más impactados, primeros por los movimientos islamistas que representan solo una minoría. Eso es importante recordarlo. Los hermanos musulmanes, que no son los más extremistas,